Eh, Muchas gracias por la invitación. Yo encantadísimo de poder participar con ustedes, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre un tema que aparentemente todos deberíamos dominar y vamos a ver que la verdad es que nos falta muchísimo por aprender todavía, pues, ¿no? Entonces, es la reanimación con líquidos intravenosos en pacientes con sepsis y daño renal agudo, ¿vale? Entonces, este era el sustento teórico durante muchos años que pues avaló la reanimación con líquidos intravenosos. El sustento era que pues todo daño renal agudo tenía un componente prerrenal por una pues disminución del flujo sanguíneo. Entonces, la reanimación con líquidos, pues lo que hacía era incrementar el gasto cardíaco, la presión arterial y con esta la perfusión renal, ¿no? Y pues toda esta mejoría en el flujo renal, pues tendría pues cierto efecto benéfico en este paciente, pues, ¿no? Pero pues más alejado de la realidad no podría estar este sustento teórico porque actualmente pues ya tenemos las herramientas para poder medir cada una de estas cosas que antes no lo podíamos hacer y pues nos hemos dado cuenta que este sustento teórico se ha venido abajo porque pues no siempre el pasar líquido mejora el gasto cardíaco y de hecho, en muchos pacientes con sepsis ni siquiera está disminuido el flujo renal. Entonces, esto ha sido un cambio en el paradigma de la reanimación y eso es lo que vamos a ver hoy, las controversias que hay en ese sentido. Entonces, el primer punto más importante y que quiero que se queden con esa idea es que la reanimación con líquidos en cualquier paciente es un fenómeno dinámico que consta de diferentes fases, ¿no? Y hay que verlo así porque cada una de estas fases son las medidas específicas que debemos hacer. Y lo otro es que, como les digo, eh, es un concepto dinámico y así es como lo debemos entender. Entonces, el primer punto que debemos tomar en cuenta cuando nosotros estamos evaluando un paciente con sepsis, por ejemplo, es pues precisamente definir en qué fase de la reanimación con líquidos se encuentra nuestro paciente. Esto no es de que llegamos y empezamos con la fase de resucitación, mantenimiento y la remoción, ¿no? Generalmente a nosotros como nefrólogos, la mayoría de las veces los empezamos a ver incluso en la fase 3 que ya es la fase de remoción. Entonces, el primer punto muy importante es, esto es un concepto dinámico y lo más importante es cuando vamos a empezar a valorar a un paciente es definir, definir en cuál de estas etapas está, porque en cada una de estas cosas es algo muy específico que tenemos que hacer, ¿no? Entonces vamos a empezar con la fase de la reanimación. ¿Cuáles son los objetivos de la fase de reanimación con líquidos en un paciente con sepsis? Pues es restaurar el volumen efectivo circulante, corregir cualquier déficit de líquidos que pueda tener nuestro paciente para mejorar la perfusión de los órganos, incluyendo el riñón, y con esto mejorar la oxigenación tisular. Y es la única fase en donde se nos permite tolerar cierto grado de sobrecarga líquida, nada más, ¿vale? Los puntos claves en esta fase de la reanimación son estos. Uno es qué tipo y qué cantidad de líquido vamos a utilizar durante esta fase de la reanimación. ¿Cómo vamos a evaluar que nuestro paciente está respondiendo a nuestra reanimación con líquidos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir reanimando a nuestro paciente? ¿Y qué estrategia vamos a utilizar para reanimar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, estos son los puntos más importantes en la fase de reanimación que vamos a ir desglosando un poquito más a fondo, ¿no? ¿Qué tipo de solución? Pues yo creo que ahorita ya como nefrólogos, pues nos queda extremadamente claro que no todas las soluciones de reanimación son iguales. A grandes rasgos, las podemos dividir en soluciones cristaloides, en donde está la solución salina, la Harman, la glucosada y las soluciones
coloides como las naturales, que son las albúminas, o los artificiales como los dextranos, los almidones y las gelatinas, ¿no? Pero lo más importante que debemos de saber en este concepto de reanimación con líquidos es precisamente el tipo de distribución que tiene la solución que estamos utilizando para reanimar, si es monocompartamental o multicompartamental, ¿no? Obviamente lo que nosotros quisiéramos de una solución de reanimación es que pues nuestra solución de reanimación se quedara únicamente en el espacio intravascular, porque a final de cuentas, cuando nosotros reanimamos, el volumen que estamos o nuestro blanco es mejorar el volumen circulante efectivo para mejorar la perfusión, ¿no? Desgraciadamente, pues las soluciones que utilizamos, como las soluciones balanceadas, las soluciones de cloruro de sodio, pues vemos que solamente una pequeña cantidad, como el 20% de lo que el volumen que le pasamos en realidad se queda en el espacio plasmático, que es en el líquido que nos interesa que se queden, y la mayoría, sobre todo en las soluciones salinas y las balanceadas, se queda en el líquido intersticial. La glucosada, pues es la peor solución para reanimar, porque todo el líquido que pasamos en realidad se queda en el espacio intracelular, en donde pues no nos sirve para nada entre un paciente para reanimar a un paciente, pues no. Eh, ¿Qué tipo de solución utilizar? Coloides versus cristaloides. Creo que a estas alturas también ya les queda más que claro, ya está perfectamente demostrado que las soluciones coloides versus las soluciones coloides no demostraron ser mejores que las soluciones cristaloides en relación a mortalidad en comparación con las cristaloides. Entonces, esto es una duda que está más que contestada. Coloides versus cristaloides, pues obviamente las soluciones cristaloides son las de elección para la reanimación de nuestros pacientes. La duda que hay ahora es de las soluciones cristaloides, pues cuáles utilizar. Tenemos soluciones balanceadas y no balanceadas, y esto de balanceadas y no balanceadas está en relación a la cantidad de cloro que tienen nuestras soluciones. Durante muchísimo tiempo, la solución por excelencia de reanimación fue la solución de cloruro de sodio, ¿no? Al 0,9% o solución fisiológica, y si vemos de fisiológica, en realidad no tiene absolutamente nada. Aquí tenemos los valores normales y vean que es una solución hipertónica, es una solución ácida, es una solución con una gran cantidad de cloro, de sodio y una gran cantidad de cloro. Entonces, de fisiológica en realidad no tiene nada, a diferencia de las soluciones balanceadas, ¿no? Que son definidas como balanceadas precisamente por la cantidad más parecida de cloro que tienen en relación al plasma sanguíneo. Pues y esa es la discusión en donde cuál de estos tipos de soluciones utilizar para reanimar a nuestros pacientes. Esto también ya va quedando un poco despejada la duda. Estos estudios que salieron en el 2014, ¿no? En donde un ensayo clínico cruzado, 15,000 pacientes en 5 terapias de Estados Unidos. Entonces, durante un periodo de tiempo, ellos reanimaron únicamente con soluciones balanceadas, que es el Plasma Light, y en otro periodo de tiempo utilizaron solución salina al 0,9%. El desenlace que ellos andaban buscando es, pues, cuál era la diferencia en relación a la incidencia de daño renal a KIM2 o el requerimiento de terapia de reemplazo renal y mortalidad. Entonces aquí vemos en las gráficas que aquellos pacientes reanimados con soluciones cristaloides tenían una menor concentración de sodio. La gráfica se ve exagerado, pero en realidad si lo vemos es un equivalente nada más, o un milimol, perdón. Y también los pacientes que eran reanimados con soluciones balanceadas tenían una concentración ligeramente mayor de bicarbonato. En relación a los resultados, podemos ver que hubo una pequeña diferencia, una menor frecuencia de desenlaces renales a 30 días en aquellas pacientes
reanimados con soluciones cristaloides balanceadas en relación a la solución salina, 14,3 contra 15,4, y una tendencia estadística en los desenlaces así ya desglosados. Los autores lo que concluyen es que en pacientes críticamente enfermos, el uso de soluciones cristaloides balanceadas se asoció con una menor tasa de resultados renales compuestos, ¿no? Entonces, si decimos, bueno, 14 contra 15, pues la verdad es una diferencia muy bajita, pero si nos ponemos a pensar que una maniobra tan sencilla como que a todos nuestros pacientes, en lugar de reanimarlos con solución fisiológica, los reanimamos con solución balanceadas, pues obviamente es algo que utilizamos todos los días y todos nuestros pacientes, y es algo que sí puede marcar una diferencia porque es una estrategia que lo utilizamos en todos nuestros pacientes, ¿vale? Estos son otros tipos de estudios, algunos ensayos clínicos controlados, algunos estudios prospectivos, tanto en cirugía como en pacientes críticamente enfermos, algunos en voluntarios, ¿no? Algunos con centoacidosis, y los resultados son consistentes, pues, ¿no? Las soluciones balanceadas generalmente se asocian a menos complicaciones como son acidosis metabólicas hiperclorémicas, también menos frecuencia o incidencia de daño renal agudo o frecuencia de terapia de reemplazo renal, pues, ¿no? ¿Cuál es el efecto o qué efecto tiene el exceso de cloro en el glomérulo? Pues esto es algo muy importante. Entonces, si empezamos a reanimar a nuestros pacientes con soluciones con una gran cantidad de cloro, pues obviamente todo ese cloro se va a filtrar y va a llegar pues, obviamente a la mácula densa, y en la mácula densa, pues obviamente este exceso de cloro y de sodio se van a reabsorber, y ese aumento en la reabsorción ocasiona un aumento en el AMP cíclico, y ese AMP cíclico condiciona un aumento en la secreción de adenosina. La adenosina tiene o hace su efecto o se une a los receptores A1 de la arteria aferente, con lo cual hay una vasoconstricción de la arteria aferente, y por lo tanto el efecto final de un exceso de carga de cloro a nivel tubular, pues es una disminución en la filtración glomerular, principalmente mediada por una vasoconstricción de la arteria aferente a nivel del glomérulo, ¿no? Entonces, ese es el efecto del cloro, o por el cual se cree que pues la reanimación con estos tipos de soluciones pues aumentan la frecuencia de daño renal agudo en estos pacientes, ¿vale? Pero pues, no solamente son complicaciones a nivel renal. Tenemos complicaciones metabólicas, tenemos complicaciones en el agua corporal. Esto es algo muy importante. Las soluciones con mucha cantidad de cloro dañan más frecuentemente el glicocálix del endotelio, y eso es una causa de mayor fuga de líquidos hacia el espacio extracelular, intersticial, perdón, y mayor condicionamiento de edema. Los efectos renales, pues ya los vimos, efectos gastrointestinales, efectos hematológicos y efectos clínicos muy contundentes, como es aumento en la mortalidad y aumento en la incidencia de daño renal agudo y necesidad de terapia de reemplazo renal, ¿vale? Eh, Ahora bien, pues ya la primera duda yo creo que ya queda más que contestada. O sea, ¿qué tipo de soluciones vamos a utilizar? Pues son las soluciones cristaloides balanceadas, ¿no? ¿Qué estrategias de reanimación vamos a utilizar? Esta es la clave muy importante en la fase de la reanimación, y esto viene desde el 2001, cuando Rivers empezó a reanimar a los pacientes en base a ciertas metas macro, eh, macrodinámicas, macrohemodinámicas, que era pues en un periodo de 6 horas
llegar a estas metas, mantener una presión venosa central entre 8 a 12 milímetros, una presión arterial media arriba de 65, mantener un gasto urinario arriba de 0.5 y una saturación venosa arriba del 70%, ¿no? El reanimar bajo este protocolo, esta estrategia de reanimación, se vio que, pues, por lo menos los pacientes reanimados bajo esta estrategia cumplían en una mayor proporción las metas del volumen urinario, pero también se asoció a menor mortalidad y menor días de estancia intrahospitalaria y de ventilación mecánica. De ahí las guías de sobreviviendo a la sepsis, pues hacían referencia a esta estrategia de reanimación en pacientes con sepsis, ¿no? Entonces que en 6 horas tendríamos que, pues, mantener estos parámetros, estas metas para, hasta ese momento, lo que se sabía era, pues, tratar de, pues, mejorar el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Entonces, el problema fue que posterior a este estudio de Rivers, que lo que se ve es que solamente a él le salió, ¿no? Porque en estudios más recientes en donde comparan precisamente esta reanimación por metas, ¿no? Versus el cuidado estándar, pues vemos que ya en estudios más recientes, el PROCESS, el ARISE, pues no tenemos este efecto contundente de mejoría en la mortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué sucedió esto? Lo vamos a ver más adelante porque, pues, los cuidados o el grupo control o los cuidados estándar en realidad eran, pues, los cuidados propuestos por Rivers y no había muchísima diferencia en realidad en las estrategias nuevas con las estrategias de control, porque en realidad eran muy, muy similares, como vamos a ver más adelante, pues, ¿no? Entonces, en base a este metaanálisis, pues ya las guías sobreviviendo a la sepsis hicieron un pequeño cambio, entonces ya no decían tanto, bueno, mantener una PVC en tanto, como decían inicialmente, sino más bien hacían la recomendación en relación a la reanimación en líquidos, y que ellos daban esta recomendación de por lo menos en la fase de reanimación a un paciente con sepsis y que está hipotenso, entonces hay que darle al menos 30 mililitros por kilo de solución cristaloide en las primeras 3 horas, ¿vale? Esto ha ido cambiando. Actualmente se ha visto, porque no había forma de saber de, pues, esa estrategia, cuál era la efectiva, si era en realidad mantener la PVC o mantener la presión o la reanimación. Entonces no había forma de desglosar en realidad cuál de las maniobras, de las metas que se tendrían que alcanzar eran las que se asociaban a un mejor pronóstico. Y actualmente se ha visto que en realidad ya no es tanto el manejo de reanimación, sino más bien es el tiempo en que empezamos los antibióticos. Parece ser que si empieza uno dentro de la primera hora o mientras más rápido la aplicación de antibióticos, eso es lo que conlleva el mejor pronóstico para un paciente con sepsis, ¿no? ¿Qué hay de las recomendaciones que digo en relación a la reanimación con líquidos en los pacientes con daño renal agudo? Pues bueno, prácticamente son un poquito viejitas estas recomendaciones, pero hacen lo mismo, pues. Lo que recomiendan es reanimar a aquellos pacientes con AQI o con riesgo de AQI con soluciones isotónicas cristaloides, ¿no? Ellos sugieren el uso temprano de vasopresores y sugieren que se utilice una estrategia de reanimación, ¿no? Como la de Rivers o como las otras estrategias que se están utilizando actualmente, ¿no? Entonces, el siguiente punto importante es, bueno, ¿y cómo evalúo si mi paciente requiere líquido o cuánto líquido requiere mi paciente, ¿no?
Entonces, una forma de evaluar si mi paciente está falto de líquidos, aparte, obviamente tenemos que hacer la exploración física y tener muy en cuenta que al momento de estar hablando de reanimación, lo que debemos de tener en cuenta es que nuestro objetivo es el volumen circulante efectivo, ¿no? Entonces, eso lo podemos evaluar teniendo claro esta curva, la curva del trabajo cardíaco de Fran Starling, que nos dice que dentro de límites normales, el corazón es capaz de bombear toda la sangre que le llega, ¿vale? Es decir, toda la precarga que le llega a nuestro corazón, mientras hay una relación directamente proporcional. A mayor precarga, mayor volumen sistólico, pero hasta un punto, ¿no? En este punto de aquí hasta arriba de esta curva de Fran Starling, pues por más que yo siga aumentando la precarga, mi volumen sistólico ya no va a aumentar. Entonces, si yo tengo a mi paciente en este punto de la curva, es decir, en la parte baja de la curva, en donde es dependiente de volumen, si yo le pongo líquidos, pues lo que va a pasar es que mi volumen sistólico pues va a aumentar, porque tengo a mi paciente acá en este lado de la curva, en donde el gasto cardíaco es dependiente de la precarga. Y por lo tanto, si yo le pongo volumen, pues este corazón me va a responder. Muy diferente a si yo tengo a mi paciente ya en la parte alta de la curva, en donde el funcionamiento o el volumen sistólico en este caso ya no es dependiente de volumen. Si yo le paso volumen, pues prácticamente no va a haber un cambio o un aumento en el volumen sistólico porque ya lo tengo en la parte alta de esta curva de Fran Starling, pues, ¿no? Y esa es la manera como vamos evaluando si nuestro paciente requiere de líquidos y sobre todo es la manera en que vamos evaluando si responde a nuestra administración de líquidos. Si yo tengo a mi paciente, ¿no? Le paso líquidos y lo voy monitorizando por ultrasonido, mi volumen sistólico, le paso la carga de líquidos, le paso 500 mililitros y veo que mi volumen sistólico, ¿no? Incrementa por arriba del 10%, entonces quiere decir que este paciente lo tengo en esta parte de la curva y me está respondiendo a líquidos. Por lo tanto, es un respondedor y por lo tanto le puedo seguir administrando líquidos. Por el contrario, si yo le paso esta carga y no aumenta más del 10% el volumen sistólico, pues quiere decir pues que no va a responder, pues, ¿no? Entonces es por demás que le siga insistiendo con líquidos porque probablemente ya lo tengo aquí en la parte alta de esta curva, pues, ¿no? Entonces, ¿qué maniobra podemos hacer para evaluar la respuesta a la reanimación con líquidos? Pues bueno, es el aumento de las extremidades, la elevación pasiva de las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, esa es la maniobra que actualmente se recomienda para evaluar la respuesta a la reanimación con líquidos. No es más que poner al paciente en decúbito dorsal, y levantar 45 grados las extremidades inferiores, hacer una medición del gasto cardíaco, del volumen sistólico en reposo, inmediatamente después de haber hecho esta maniobra y después, posterior a que los regresemos otra vez, pues, ¿no? Al decúbito dorsal. Si aumenta más el 10% el gasto cardíaco con esta maniobra, pues quiere decir que nuestro paciente está respondiendo y lo tenemos todavía en algún punto de la curva que va a responder a líquidos, ¿no? De lo contrario, si ya no nos responde, quiere decir que probablemente ya lo tenemos acá en donde el volumen sistólico ya no es dependiente de la precarga y por lo tanto ya no se beneficia de seguirle dando líquidos, pues, ¿no? ¿Qué tan específico y sensible y sobre todo para predecir la respuesta a líquidos esta maniobra? Pues vean, es
muy, muy buena, con áreas bajo la curvas muy, muy altas, ¿no? De 0,92, 0,98 para predecir la respuesta a líquidos independientemente de cómo midas la respuesta, si lo mides por ultrasonido, si lo mides por Doppler, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Entonces, esta es la maniobra que recomiendan hacer para evaluar la respuesta a la reanimación, ¿no? El otro punto clave es, bueno, cuánto tiempo y cuánto volumen le vamos a dar a nuestro paciente durante la reanimación, ¿no? Y este es quizá uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque eh, ¿cuánto tiempo durante cuánto tiempo vamos a seguir con la reanimación? Pues esto va a depender de la comprobación de la respuesta a la reanimación. Es decir, yo hago la carga de líquidos, me responden, pues puedo seguirle pasando líquidos. Entonces, en el momento en donde yo le haga una carga de líquidos y ya no me responda, entonces ahí dice, ¿sabes qué? Este paciente ya está reanimado, entonces hay que pasar a la fase de mantenimiento. Esto es muy importante porque es el principal momento para errores que se traducen en sobrecarga hídrica y más en pacientes que tienen daño renal agudo y que están oligúricos, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante tener muy, muy claro esto y por eso es muy importante comprobar la respuesta a nuestras maniobras de reanimación. Quizá esta es la parte donde más va a cambiar de aquí en adelante todo lo que tenga que ver con reanimación, porque ya tenemos herramientas que las cuales nos permiten evaluar en forma adecuada lo que es la microcirculación. Si nos damos cuenta, anteriormente todas las estrategias y todas las guías se basaban en una reanimación en parámetros de macrocirculación, el gasto urinario, la presión arterial, la PVC, y etcétera, etcétera. Pero en realidad ese es un gran error que hasta apenas nos estamos empezando a dar cuenta cuando ya tenemos la forma de evaluar la microcirculación. El error más grave es creer que la macrocirculación nos asegura tener una perfusión tisular, es decir, caemos muy fácilmente en el error de, bueno, tengo una presión arterial normal, tengo una PAM arriba de 65, tengo una PVC de 8, estoy orinando y creemos que si esto lo tenemos en condiciones normales o por lo menos en las condiciones aceptables, esto es igual a perfusión tisular y esto es un grave error como vamos a ver adelante, pues, ¿no? A final de cuentas, el objetivo último de la reanimación es llevar oxígeno a las células, ¿no? Pero con la reanimación nosotros nada más estamos incidiendo en una de las variables implicadas en el aporte de oxígeno a las células. Entonces, la macrocirculación pues, no es igual a microcirculación. O sea, podemos tener esto normal, pero si tenemos alterado esto, pues aunque tengamos nuestros parámetros de macrocirculación normal, nuestro aporte de oxígeno a nivel de la microcirculación no va a estar en forma adecuada, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy, muy ilustrativo. Son cerditos que les ocasionaron un choque hemorrágico. Algunos cerditos los reanimaron en relación a parámetros macrovasculares, sobre todo presión arterial, y en otros los reanimaron con parámetros de microcirculación midiendo el dióxido de carbono, pues, ¿no? Entonces vean las presiones arteriales, ¿no? Hacen el choque y bajan, ¿no? Y posterior en la reanimación, los cerditos que fueron reanimados con parámetros macrocirculatorios de la presión arterial, durante todo el tiempo tenían una presión arterial más elevadas que aquellos que fueron reanimados por microcirculación, ¿no? Pero cuando vemos la circulación de ambos grupos, ¿no? Por el índice de la microcirculación y la densidad de vasitos, vemos que, pues aunque tenían una presión arterial más baja, la verdad es que
los parámetros a nivel de la microcirculación eran exactamente iguales entre los grupos. Pero la diferencia importante que quiero que les quede claro es lo siguiente. Aquellos que fueron reanimados por presión arterial recibieron una mayor cantidad de volumen de solución salina e incluso transfusión sanguínea, pues, ¿no? Por lo que quiero que les quede claro es muchas veces tener los parámetros macrocirculatorios un poquito bajos, por ejemplo, la presión un poquito bajas, no precisamente nos indica que existe una hipoperfusión tisular. Entonces, la reanimación basada en parámetros de macrocirculación puede llevarnos a sobrecarga hídrica como en estos cerditos, pues, ¿no? Vean lo que pasa en humanos, estos ya no son cerditos. Entonces querían ver cuál era el efecto a nivel renal, ¿no? De la administración de líquido intravenoso. Entonces lo que hacían mediciones de las resistencias renales en pacientes críticamente enfermos, los sometían a reanimación con líquidos y posteriormente volvían a medir la presión arterial y las resistencias. Y vean lo que pasa. Ellos dijeron que los que respondían a volumen eran aquellos que la presión arterial media aumentó un 10%. Y vean lo primero, y esto es algo que es consistentemente se repite. Solamente el 50% de estos pacientes en realidad respondió a la carga de líquidos, ¿no? Y las resistencias intrarrenales al principio y al final, o sea, al principio y después de la reanimación mejoró en los dos grupos, independientemente de que respondieron al líquido o no respondieron al líquido, la microcirculación mejoró, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de otra vez? Macrocirculación no es lo mismo que microcirculación. Cuando querían ver cuáles eran las correlaciones, o más bien el desempeño de estas variables para predecir un incremento en el gasto urinario de 0.1 mililitros, de 0.2 mililitros o de 0.3 mililitros kilo hora después de la reanimación, pues vieron que solamente o sea, solamente la mejoría de las resistencias intrarrenales fueron las que, las que tuvieron un mejor papel para predecir la respuesta en el gasto urinario. Sin embargo, la presión arterial y la presión de pulso, pues vemos que su capacidad de predicción para mejorar el gasto urinario fue muy pobre. Otra vez, o sea, la macrocirculación no es igual a microcirculación y eso es el concepto que quiero que les quede claro, pues, ¿no? Y quiero que les quede claro porque esto es lo que va a cambiar muchísimo en los años que vienen. Este concepto de coherencia hemodinámica se refiere a cuando tenemos a nuestros pacientes con las variables de la macrocirculación en metas y la microcirculación también están en forma adecuada. A cuando se cumplen estos dos criterios, podemos decir que tenemos una coherencia hemodinámica, es decir, tenemos nuestros parámetros macrocirculatorios normales y eso se traduce también en una buena perfusión tisular y una buena microcirculación. Sin embargo, en los pacientes con sepsis hay algo que es extremadamente frecuente, que cumplimos las metas de parámetros macrocirculatorios, sin embargo, nuestros parámetros de microcirculación están alterados o los tenemos cubiertos en forma deficiente. A eso se le está conociendo, se llama el concepto de incoherencia hemodinámica, es decir, tengo mi paciente con una buena TA, con un gasto cardíaco bien, con unas resistencias periféricas bien, pero a nivel de la microcirculación tengo datos de hipoperfusión
tisular. Entonces, cuando tenemos esta incoherencia hemodinámica, es algo muy frecuente en pacientes con sepsis. ¿Cuáles son los mecanismos de esta incoherencia hemodinámica en los pacientes con sepsis? Pues primero que los pacientes con sepsis se caracterizan por tener una heterogenicidad en el flujo, ¿no? Entonces hay unos lechos que están bien perfundidos, otros que están mal perfundidos, hay hemodilución que puede alterar la perfusión, utilizamos dosis altas de aminas que puede condicionar vasoconstricción, o muchas veces se forman microtrombos a nivel de la microcirculación que hacen que la circulación no sea adecuada. Y algo muy importante y que tiene que ver con la reanimación con líquidos es el edema, pues, ¿no? O sea, si yo tengo, reanimo de más a mi paciente y ocasiono edema, pues obviamente macrocirculatoriamente lo voy a tener bien, pero el costo va a ser a expensas de el edema, y este edema, pues obviamente me va a impedir que exista una buena difusión de oxígeno, y por lo tanto mis parámetros de microcirculación van a estar alterados, ¿no? Entonces, eso es en lo que vamos. O sea, ¿cómo afecta la reanimación con líquidos la coherencia hemodinámica? O sea, ¿tienen el mismo efecto las soluciones intravenosas en mejorar la coherencia hemodinámica? Hay algunas soluciones que dan más incoherencia que otras. En eso es en donde estamos prácticamente ahorita, ¿no? Parados, pero ya tenemos por lo menos las herramientas para estar evaluando la microcirculación, ¿no? Ya está el consenso para definir exactamente, pues, ahora sí valga la redundancia, las definiciones de la normalidad de la circulación, cuáles son los parámetros para decir que es una buena muestra para evaluar la circulación a nivel de la microcirculación, etcétera, etcétera. Entonces, en eso es donde estamos parados ahorita. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es una evaluación con mucho juicio clínico y mucho sentido común, en donde tenemos que incluir tanto parámetros macro como microcirculatorios de la exploración física de laboratorios, para tener una idea más clara del estatus real de reanimación en nuestro paciente, en lo que pues tenemos ya herramientas más fáciles para estar viendo pues en tiempo real cómo está nuestra microcirculación, porque pues de la macrocirculación en realidad ya tenemos herramientas muy accesibles para estar midiendo los parámetros macrocirculatorios, ¿no? La fase de mantenimiento es la segunda fase, que el punto más importante en esta fase es pues el aporte de líquidos que permita mantener una precarga y tener a nuestro paciente en esta parte de la curva, es decir, que esté bien precargado, ¿no? Para que nuestro corazón pues mantenga un gasto cardíaco adecuado, pues, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado, y la meta va a ser alcanzar un balance neutro o ligeramente negativo y evitar la sobrecarga de líquidos en forma innecesaria. ¿Vale? Estos son conceptos nuevos también, los conceptos de desresucitación activa o pasiva. ¿Y a qué hace referencia? Pues bueno, la desresucitación pasiva es que en la fase de mantenimiento lo que tenemos que hacer es disminuir en forma importante el aporte de líquidos a nuestro paciente. Es decir, ya lo reanimamos, ya lo precargamos bien, entonces hay que mantenernos neutros o incluso un poquito negativos. Hablan que la desresucitación debe empezar incluso después de las 6 horas, es decir, termina la reanimación y ya debemos estar empezando con la desresucitación pasiva. Vean la diferencia en líquidos en los protocolos utilizados por Rivers después de la reanimación. 107 litros más o menos era el promedio, y vean en los protocolos actuales, pues prácticamente sí hemos avanzado en eso. O sea, ya nos quedó claro que el agua no es tan buena y el exceso de líquido es malo, y
en realidad sí, después de las 7 horas, pues ya los protocolos ya tienen como que esa tendencia a ser muy restringidos en la reanimación después de la fase de reanimación. El problema es en terapia, pues que obviamente pues ser terapista es súper facilísimo porque pues si tienes hipotensión arterial, pues ahí va el bolito de solución salina, si tienes taquicardia, pues ahí va el bolito, si tienes oliguria, ahí va el bolo, si tienes hiperlactatemia, pues ahí va el bolo, y la acidosis y la hiponatremia y el gasto cardíaco y la anemia y la saturación total, todo, termina siendo bolos de solución salina. Y pues parece meme, pero yo creo que pues varios de ustedes se han de estar muriendo de la risa porque es algo que vemos pues muy frecuente en terapia intensiva, en que pues ya lleva 15 litros encima y le siguen pasando bolos y bolos con la intención de que jale de la tea, pues, ¿no? Esto es nada más para que se den cuenta de lo frecuente que es esto, ¿no? Entonces querían ver pues cómo se comportaban los bolos, ¿no? En pacientes sépticos y querían ver, pues, cuál es la prevalencia de estar dando bolos y si servían estar dando esos bolos. Entonces, vean, el, casi el 90% recibió un bolo, el 52% dos bolos y el 16% de estos pacientes recibieron 3 bolos. Este es el volumen promedio del bolos, ¿no? Hay hasta de 1000 de bolos, por ejemplo, ¿no? Y vemos pues que a mayor cantidad de bolos, pues mayor el balance positivo. Pero vean nada más, y esto es algo muy importante, es lo que quiero que les quede claro, el 52% de los ingresos de líquidos de esos pacientes son en bolos, de los bolos que el paciente recibe, ¿no? Y eso es lo que quiero que les quede claro, pues, ¿no? Entonces, no es raro que por estarle pasando bolos, pues le demos un aporte muy alto de líquidos a nuestros pacientes. Y vean, estas son las causas por las cuales se le preguntaba al médico, bueno, ¿y por qué le pusiste bolos? Y entonces él decía, pues porque tiene la presión baja, porque esto y esto, liguria, incremento y bla, bla. Y aquí, después de que le pasaba el bolo, le preguntaban, bueno, ¿y si jaló o no jaló después del bolo? Y vean, no, pues solamente 37% le subió la presión, pues en 29% además le pude bajar la dosis de bla, bla. Entonces, su efectividad, incluso la percepción del médico de los bolos es muy baja. Y si ya vemos la eficacia o la efectividad, pues ya con parámetros más objetivos, pues vemos, vean, después del bolo, 1 hora después del bolo, la presión igual, o sea, sí es estadísticamente significativo, pero bueno, tener 71 de presión media y 73 es prácticamente lo mismo, la frecuencia igual, la temperatura igual, la PVC aumenta, ¿no? La dosis de noradrenalina pues sigue prácticamente igual y lo que sí es, vean la PAFI, ¿no? Disminuye, total que pues obviamente no, o sea, la sobrecarga de líquidos por estar dando bolos es muy prevalente y es poco efectiva, pues, ¿no? Entonces, lo que quiero que les quede claro es que este esquema representa muy bien y resume esto, ¿no? Hay una parte del choque séptico que responde a líquidos, ¿no? Pero hay una parte que ya no responde a líquidos, pues. Y en esta parte es no confundir, no alcanzar las metas macro hemodinámicas, ¿no? No alcanzar la presión arterial por falta de reanimación con líquidos, ¿no? Es decir, ya lo reanimé y el paciente sigue chocado y el paciente sigue chocado y sigue oligúrico y yo sigo pensando, ¿no? Que pues, le falta líquido, cuando en realidad pues, le falta la norepinefrina, le falta la dobuta, le falta la transfusión, es decir, le faltan otras cosas que ya no es líquido, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso? Pues para evitar la sobrecarga hídrica, pues hay que estar evitando los bolos de solución salina, los almidones y la albúmina, ahí lo pongo en interrogación y si quieren después lo discutimos por qué lo pongo en interrogación, pues no. Lo mismo pasa con el daño renal agudo. Hay un daño renal agudo, una fase inicial del daño renal agudo en pacientes con sepsis que va a responder a
volumen. Pero después ya no va a responder a volumen, o sea, por más que le estemos dando volumen. Podemos hacer el reto con diuréticos, no jala, pues entonces el siguiente paso es la hemodiálisis, ¿no? Es mucho más fácil y menos mórbido no administrar líquidos que eliminar la sobrecarga de líquidos una vez que ya el paciente está con 15 litros y ya está en anuria, pues, ¿no? Estas son diapositivas muy rápidas en donde comparan la reanimación restringida en líquidos versus no restringida en líquidos en relación a resultados renales y vemos que pues, no hay diferencias en los desenlaces renales. La conclusión es que, o sea, el tratamiento, el reanimar a un paciente en forma conservadora con líquidos no aumenta el riesgo de daño renal. Por el contrario, no aumenta el riesgo de daño renal y disminuye la mortalidad, disminuye los días de hospitalización y los días de ventilación mecánica, ¿no? La última fase es muy rapidísima, ya nos faltan unas cuantas diapositivas nada más. Es la fase de eliminación donde el objetivo es pues, eliminar el exceso de líquidos acumulado durante las fases anteriores. Eso va a depender de si hemos recuperado la función renal. Si no la hemos recuperado, pues hay que continuar con el apoyo hemodialítico, con la ultrafiltración, restringir el aporte de líquidos y estar vigilando, pues, datos de recuperación de la función renal de nuestro paciente, ¿no? Si por el contrario nuestro paciente ya recuperó la función renal, pues probablemente lo haga en una fase poliúrica, pues hay que tratar de llevarlo a balance neutro, vigilar trastornos hidroelectrolíticos, restringir en líquidos para que vaya quedándose negativos y pues empezar a valorar el inicio de diuréticos para eliminar todo ese líquido acumulado, pues, ¿no? Y esta es la última diapositiva en donde, pues como todo en nefrología, tiene un efecto en U, ¿no? En donde es importantísimo los líquidos durante la fase de reanimación, tienen un efecto positivo en el pronóstico de los pacientes y en el pronóstico renal, ¿no? Pero hay artículos que mencionan que entre 500 y 1000 mililitros por lo menos tienen que ser forzosos para reanimar un paciente y pues bueno, ya de ahí podemos ir aumentando el volumen que necesitamos para reanimar a nuestros pacientes, pero ya en el límite de 4000, un poquito menos en la solución salina, un poquito menos en la albúmina. Si nos empezamos a pasar de la reanimación, pues ya vemos un efecto negativo en la reanimación con líquidos en estos pacientes, pues, ¿no? Entonces, como todo en nefrología, es una curva en U, no reanimar a nuestros pacientes es malo, pero también si lo reanimamos de más es malo y la que nos da un poquito más de margen en cuanto al volumen para poder reanimar a nuestros pacientes son las soluciones balanceadas y en menor volumen la albúmina y la solución salina, pues, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, la reanimación con líquidos es un fenómeno dinámico en fases y en cada fase hay cosas específicas que hay que hacer. Determinar la fase de reanimación en la que está nuestro paciente y utilizar un protocolo de reanimación. ¿Qué tipo de líquidos utilizar? Pues ya no hay duda. Son cristaloides balanceadas con baja concentración de cloro. ¿Qué volumen de líquidos intravenosos utilizar? La primera fase de reanimación, por lo menos 30 mililitros por kilo para corregir la hipovolemia y después vamos valorando la respuesta. ¿Hasta cuándo seguimos reanimando? Hasta que responda, ¿vale? Después pasamos a la fase de mantenimiento para aportar los requerimientos diarios y tratar incluso desde esa fase llevarlo a un balance negativo para evitar la sobrecarga hídrica. Y pues esta es la conclusión más importante, hay que mantenerse tranquilos y hay que llamar al nefrólogo, ¿vale? Entonces, es lo que les tenía preparado para hoy, no sé si tengan alguna pregunta.